Uno de los momentos que se han vuelto tradicionalmente delicados es la transición de gobierno, la entrega entre la elección del presidente electo y la toma de posesión del nuevo gobierno, lo que ocurrirá a partir del 1 de julio, cuando conozcamos quién es el que gana en las urnas. Han sido periodos generalmente de inestabilidad donde se han producido sobresaltos, por ejemplo, en la paridad de la moneda. ¿Cuál es el país que va a dejar el presidente Peña Nieto a su sucesor? ¿Lograrán establecer comunicación suficiente para hacer de manera tersa, suave, esa transición hasta que llegue el nuevo gobierno? Y antes de eso, pues el primer reto del que gane, entrar a la negociación del presupuesto para reflejar ahí las enormes promesas de campaña que los tres candidatos de las coaliciones más fuertes, de las tres principales coaliciones, han hecho en todos los casos. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a hacer un corte rápido para ver algunos datos de contexto y iniciar aquí en nuestro foro, nuestro debate de hoy, con dos miradas muy informadas sobre la situación económica del país y las expectativas en el periodo de transición que se abrirá a partir del próximo domingo. El primer reto del ganador en las urnas el próximo 1 de julio será asegurar con el actual gobierno una transición ordenada que no genere incertidumbre en la economía del país, junto con la negociación del paquete económico para el próximo año, que ya deberán comenzar a llevar a la práctica las promesas de campaña. El actual gobierno de Peña Nieto les dejará un país con crecimiento máximo de 2.5% e inflación alrededor de 4.5%, con mayor dinamismo económico en zonas norte y occidente. La capital tiene un crecimiento débil y el sur registra estancamiento. También con la modernización del TLC en suspenso y en un entorno económico-financiero de alta volatilidad por la guerra comercial de Estados Unidos en el mundo. Desde el día después de las urnas, el presidente electo tendrá en sus principales objetivos contar con los ingresos públicos suficientes para ejecutar su plan económico. Los tres principales candidatos coinciden en la importancia de la disciplina fiscal para gobernar con responsabilidad, pero en su campaña han hecho promesas que pueden comprometer las finanzas públicas. El problema es que el país tiene un espacio fiscal muy reducido para poder cumplir con las promesas que han hecho. Los impuestos han logrado frenar algunos focos rojos en la economía del país, pero se han tornado insostenibles por la mayoría de las familias mexicanas. El gasto corriente, la federalización y el servicio de la deuda y pensión prácticamente consumen el total del presupuesto público. Los sectores que han resultado más castigados son el gasto en infraestructura, salud, educación y seguridad. ¿Habrá dinero para tantas promesas? Si se quiere cumplir sin ellos, ¿sobrevendría un desequilibrio de las finanzas públicas que ahuyentaría la inversión? ¿Hay margen para reencauzar el gasto público y reingeniería en impuestos con la reforma fiscal de Estados Unidos enfrente? López Obrador ofrece el pago de un salario mensual de 3,600 pesos a jóvenes que trabajen y aprendan un oficio. Anaya Cortés dice que garantizará el derecho a una renta básica universal que consiste en 1,500 pesos al mes para todos los mexicanos que apoyen a su candidatura. José Antonio Meade promete duplicar la pensión que reciben los adultos mayores de 1,160 a 2,320 pesos cada 2 meses, lo cual también ofrece AMLO. Un común denominador de los tres principales candidatos es que confían en el gasto público como motor de crecimiento económico, pero el mayor desafío que enfrentarán será generar los ingresos suficientes para ejecutar y garantizar sus promesas sin generar deuda, opina José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. El director general de Bursamétrica, Ernesto O'Farrill, coincide que el nuevo presidente tendrá como reto generar ingresos suficientes para ejecutar su nuevo proyecto económico. No solo se requiere una reingeniería del gasto público, sino también una reingeniería de los ingresos. México no se puede quedar con el impuesto sobre ingresos tan altos, dado el régimen fiscal sumamente competitivo que ofrece Estados Unidos para los empresarios, aseguró. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que se proyecta justo para el día después de las elecciones del próximo domingo. Y es que, como le decía en la introducción, ahí se abren
un periodo muy, muy importante por la transición entre el gobierno que encabezará el presidente electo el 1 de diciembre y el gobierno saliente, momentos en que la historia de este país siempre los ha vivido con sobresaltos, pero también porque deberá de discutirse el presupuesto y ahí tendrán que plasmarse todas las promesas que los candidatos han hecho en campaña, especialmente las que implican comprometer recursos económicos en proyectos sociales. Me da mucho gusto que esté con nosotros Simón Levy. Simón, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer tenerte. Simón es catedrático de la UNAM y además asesor cercano de Morena y en concreto de la campaña de López Obrador. Como siempre, José Luis, un placer tenerte. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Presidente del IDIC y Canacintra. Concamín. Perdón. Sí, sí. Gracias por la invitación. Pues arranquemos, y si quieren, arranquemos un poco con el país que económicamente le va a dejar peña a su sucesor. En una pincelada rápida, ¿cómo lo describirías? ¿Qué le deja para saber qué va a poder hacer? Sin que sea insulto, sino diagnóstico, es realmente aterradora la realidad económica, un país sobreendeudado, un país en donde por cada peso de presupuesto público, 48 centavos se va al pago de la deuda. Sí, 48% del PIB está comprometido con el tema de la deuda, el costo financiero de la deuda ya ni qué decirlo. Un país que arrancó con un más o menos 12.95 el tipo de cambio, que está ahorita 20.80, 21 más o menos. El precio de los energéticos, de la gasolina. Una serie de reformas estructurales que se emprendieron, algunas con buena intención, algunas otras que al final del día tuvieron una mala implementación y al final del día una enorme y profunda disparidad en lo que significa la capacidad del valor del salario, de los ingresos. O sea, pérdida de poder adquisitivo. Pérdida de poder adquisitivo y finalmente, bueno, un país que tiene un exceso de tratados de libre comercio y que nunca entendió lo que significa manufactura 4.0, que aquí tenemos a uno de los expertos en México y el gran dogma que el neoliberalismo siempre predicó, que la mejor política industrial es no tener política industrial. Entonces, bueno, pues es realmente catastrófico. México está en los peores índices el índice de competitividad global. El propio Foro Económico Mundial, pues generando prácticamente ahí todas las directrices de cómo se ha erosionado la economía. Y la precarización de la vida económica de la gente, ¿no? La disparidad entre el norte y en el sur, la profundización de las desigualdades, las asimetrías económicas y las asimetrías urbanas. Coincides porque con ese diagnóstico la verdad es que ser presidente te requiere valor. Bueno, sin lugar a dudas, ser presidente de México sí requiere tener muy claro al menos tres cosas. Lo primero es una visión global, es decir, lo que está ocurriendo en estos momentos, la guerra comercial China-Estados Unidos, el ataque que al final de cuentas sufre Canadá y México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la división de o la ruptura de esa alianza histórica que existía entre Estados Unidos, la Unión Europea, particularmente con Alemania, lo que nos marca es el contexto global va a cambiar, se va a modificar la arquitectura del comercio internacional, eso va a plantear serios desafíos para países que como México apostaron su crecimiento económico, su modelo económico y en donde además la parte legal, es decir, de su estructura de política económica, fundamentalmente se vinculó hacia pensar que ese comercio les iba a generar crecimiento. Entonces, eso es un primer elemento que reclama una visión global para quien se encarga del Ejecutivo. Segundo, una visión muy clara de lo que ocurre hacia adentro. Es decir, mientras no se reconozcan estas disparidades que mencionaba Simón, es decir, que hay un México sumido en la pobreza. 53 millones de mexicanos representan un país que más o menos por ese tamaño demográfico sería el 40-45 del mundo. Es decir, no nada más es, personas que vienen en pobreza, es prácticamente un país de pobres. Eso es un elemento central, en donde además esto está asociado con una disparidad, por ejemplo, en infraestructura. Si nosotros nos vamos al sur, sureste, pues allá es donde tenemos el peor estado de carreteras, de escuelas, de acceso o de falta de acceso a los sistemas de salud.
Y por otro lado, un México en el centro norte del Bajío que funciona mejor, que tiene algunos, los que llaman clústeres de alta competitividad, la parte aeronáutica, la parte automotriz, pero en donde no hemos sabido encontrar cómo hacer converger a esos dos Méxicos, y eso tampoco va a ser una tarea fácil. Y en tercera instancia, un elemento que se va a derivar de este proceso político, es decir, de este proceso político que ha generado fuertes fricciones, en donde esperemos que hoy las instituciones electorales y los propios partidos estén preparados para este desafío histórico. ¿Qué significa? Dejar que este proceso culmine, esperemos que con la mayor transparencia posible, y en donde la responsabilidad de quien resulte ganador va a ser cómo unir a este México que se ha polarizado, pero que también refleja una polarización estructural en términos sociales. Generalmente los periodos de la transición, de la transmisión pacífica de la administración han sido de sobresalto en este país. De los factores que los dos han enumerado, ¿cuáles creen que pesen más, digamos, en el segundo semestre del año a partir del día siguiente después de las urnas? Los externos, esta guerra comercial que señalaba José Luis, la parte del mundo que cambia, o los factores internos. Mira, yo veo más un riesgo externo que interno, aunque ahora te comento los internos, ¿no? Yo veo que la gran volatilidad que se está generando es básicamente debido a la imposibilidad de concretar la versión 2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto está generando una especulación importante que le pega al tipo de cambio. Así es. Y que de manera clara pues no deja ver qué es lo que va a pasar con varios esquemas del régimen de maquiladoras, en fin, le pega, es transversal, ¿no? Diría que ese es el primer elemento, eso afecta al tipo de cambio. Indirectamente le afecta a las propias AFORES, ¿no? Con la presión cambiaria, porque las CIEFORES están invirtiendo ahora ya también en el extranjero. Entonces, el Telecán, punto número 1. 2, en tema interno, yo veo la economía con alfileres. Veo los equilibrios fiscales, muy complejos. Yo veo el endeudamiento de una manera muy poco manejable. Yo creo que sí hay una posibilidad muy clara de que el gobierno saliente le aviente como coloquialmente se dice, la responsabilidad al gobierno entrante. Y creo que posiblemente podemos ver un estallamiento de un conflicto económico, no sé si llamarlo crisis. La recesión, digo, el índice como tal que mide la propia actividad económica, el IGAE, pues se redujo, se contrajo, pero bueno, no tienes que ver nada más tienes que salir a la calle y tienes que ver cómo está la situación económica de la gente, ¿no? Me llama mucho la atención lo que Carstens también dice, ya no está, pero está, o sea, manda señales, ¿no? Lo que Gurría también hace. Y al final del día, yo creo que hay que saber leer. El riesgo más grande de la transición del gobierno entrante es no saber leer, lo que José Luis estaba mencionando, es la nueva geopolítica que vamos a estar viviendo. Yo creo que se van a tener que tomar decisiones trascendentales, por ejemplo, el tema de la famosa ratificación del TPP, pero la propia suscripción y apropiación y la continuidad del TPP frente a la política económica que vamos a tener con el Telecán y con China, por ejemplo, ¿no? Y de entrada la violencia que hay en el país, yo creo que ahí es a donde me preocupa más. Hay varias zonas del país que parecen sin gobernabilidad, ausencia de Estado. ¿Tú coincides, ves este nivel de riesgo que está viendo Simón? Está viendo riesgos externos, por supuesto, internos, pero en una magnitud que pudiera generar una situación, digamos, de crisis en la segunda mitad del año o en el periodo de transición. Mira, yo creo que en el resto del año México puede enfrentar una desaceleración económica. Eso ya, a ver, eso se está sintiendo, pero todavía las expectativas es que este país crezca arriba del 2%. Yo lo veo abajo del 2%. Yo veo en realidad un crecimiento de entre 1,5 y 2 por los siguientes factores. El primero es la parte industrial, trae un crecimiento que no supera el 0.5% en los primeros 4 meses del año. Segundo, en la parte del consumo privado, lo que trae es un crecimiento de 2.1% también en los primeros 4 meses del año. Y lo que trae ya es un ajuste muy importante en el gasto público, sobre todo en la parte de inversión. Entonces, esos elementos todavía apuntan a una economía que va a seguir creciendo, pero que está perdiendo fuerza. Sobre de esto, ¿qué pende? Yo coincido en la parte de finanzas públicas.
públicas. En la parte de finanzas públicas, cuando uno ve la deuda, pero sobre esa deuda le agregas lo que se llaman pasivos contingentes, que son toda la parte que genera presión por la parte, por ejemplo, de pensiones, y que lo que implica es que... Pero a ver, al punto de, como dice Simón, verlos agarrados por alfileres, que eso es lo que sostiene él. ¿Tú lo ves tan frágil? Yo veo una economía desacelerándose, no lo veo entrando en una recesión. Lo que sí veo es de que estos elementos en los siguientes años van a presionar por una parte al gasto público, porque al presupuesto en general, a las finanzas públicas, porque este año tan solo en el costo financiero se van a destinar más recursos que a la inversión productiva. Entonces, lo que estamos observando es que cada vez el sector público tiene más necesidad de destinar recursos hacia al puro pago de intereses que a lo que invierte en infraestructura, carreteras. Entonces, ¿cuál es el elemento aquí que está de fondo? Sin una inversión pública robusta, el sector privado puede generar crecimiento, pero no le alcanza para superar el 1,5%, el 2%. Entonces, en resumen, yo lo que veo es una economía que corre el riesgo de crecer entre 1 y 2% si el Telecán se firma o lo que se genere en esta negociación no es disruptivo. Si en un momento dado existe alguna ruptura con Donald Trump, ahí los riesgos son mayores. La contracción podría ser mayor. Ahora, en ese contexto voy a tener que hacer un país económicamente deja Peña Nieto y sobre todo los riesgos, las amenazas, las situaciones que habrá de enfrentar el presidente electo y, por supuesto, la comunicación con el gobierno actual para tener una transición tersa, tranquila, pacífica, ordenada. Simón Levy, me quedé justo en el primer bloque. Ambos coincidían, José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, Simón Levy, UNAM y además asesor de la campaña de AMLO, en que está cada vez más reducido el espacio fiscal. Así es. Y sin embargo, hemos oído promesas. El fin de semana vi la tarjeta que están mandando de Anaya, 1,500 pesos. Dice que no trae dinero, pero así como esa, hay promesas de Andrés Manuel para los jóvenes, aumentar la asignación para adultos mayores y pensiones. No, perdón, para ayuda a adultos mayores. Al mismo tiempo, Simón, que problemas severos de este país como las pensiones, salud, enfermedades degenerativas y educación. Te voy a explicar cómo. Parece que no cabe todo. No sé quién trae, se necesita traer una colcha del tamaño de... Todo con presupuesto público es imposible. O sea, todo con presupuesto público es imposible, es finito, es limitado. Pero lo que propone Andrés Manuel es una situación, digamos, muy clara, que es justamente por el espacio fiscal que estamos hablando, ¿no? Él habla de reducir fuertemente el costo del gobierno. Hoy tenemos un gobierno costosísimo, Y hay una redistribución del gasto. O sea, esperamos recortes en cuanto llegue al gobierno, recortes del aparato gubernamental. Antes incluso, porque el propio costo de la transición es carísima. Bueno, eso también lo vi. Carísima. Son 150 millones. Mucho más. Mucho Salió más. una reforma, pero no me acuerdo del dato. Pero mucho más que los años anteriores. Sí. Los sexenios anteriores, perdón. Exacto. Yo me atrevo a decir que será desde antes, porque, a ver, también viene ahorita la elaboración del presupuesto del próximo año. Entonces, ahí yo creo que será importante empezar a meter mano, ¿no? Desde ahorita. Entonces, hay una redistribución, un rediseño completo del presupuesto orientado a inversión social. Déjame compartirle este dato a tu auditorio. En 1981-82, 10% del Producto Interno Bruto se dedicaba al desarrollo de infraestructura pública. En estos momentos, menos del 2%. Menos del 2%. O sea, una caída brutal. El gasto es enorme. El gasto público es enorme, el despilfarro es enorme. Entonces, lo que Andrés está proponiendo es, vamos a hacer una reingeniería del gasto público. Hay un ahorro de cerca de 400,000 millones de pesos que está proponiendo. Y bueno, orientar el gasto a inversión social e inversión en infraestructura pública para que esa inversión en infraestructura pública te permita generar un efecto multiplicador atrayendo inversión privada, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, transformar la bomba que genera el sistema de pensiones en este país, que hoy es un gran problema, en una oportunidad. Yo creo que la CONSAR se tiene que convertir en un órgano autónomo. La CONSAR tiene que generar una certeza que hoy no da. El esquema de las CIEFORES, que al final de cuentas es una muy buena idea, mal implementada. Lo que se hizo en el aeropuerto a mí me parece que es pésimo.
y hay que generar excedentes y hay que generar rentabilidad importante de manera directa, no a través, digamos, como los esquemas que hoy se están teniendo. A ver, reingeniería del gasto, austeridad y reducción del aparato gubernamental. ¿Alcanza? ¿Con eso es suficiente para que alcance a todo este nivel de demandas que hay? También tienes que generar riqueza pública. Y riqueza pública, a ver, riqueza pública en términos de... Pública y privada. De crecimiento. Sí, pero tienes que invitar al sector privado a participar. A participar, sí. Ok. ¿Alcanza, en tu opinión, José Luis? Mira, yo creo que aquí debemos tener dos cosas claras. La primera es, nos metimos en este callejón en 40 años. Es decir, pretender pensar que en un presupuesto, en dos presupuestos, en una administración se va a resolver todo este cúmulo de problemas económicos, sociales, de finanzas públicas, de seguridad, me parece que sería desde el inicio estar apostando a algo que no se va a lograr. Dos, aquí lo que me parece es tener muy claro cuál es la función del gasto público. Ajá. ¿Para qué nos alcanza este gasto público? Evidentemente, y ahí yo coincido, tiene que existir una reingeniería del gasto. Yo he sido uno de los mayores críticos de enorme gasto corriente, improductivo, de bajo valor agregado, de falta de transparencia. Yo creo que eso tiene que ser, es obligatorio. Ahora, ¿con eso alcanza para resolver un país de 53 millones de pobres, de 24 millones que viven en pobreza alimentaria? Me parece que no. La única fórmula para resolver eso de fondo se llama crecimiento económico, se llama inversión pública, privada, extranjera, y se llama ir en una cohabitación que genere sinergias entre los objetivos del sector público con la inversión privada. A ver, eso me preocupa. ¿Creen que los candidatos están generando expectativas de más que luego puedan generarnos, como ya ha ocurrido? Estoy pensando, por ejemplo, en el gobierno de Fox, el gran bono democrático, la promesa de cambiar al país en cuanto eran Chiapas en 15 minutos y el resto de los problemas en el resto de los 15. Es muy difícil. ¿Hay exceso de expectativas y tendrán que moderarse? Es que no es que sea un exceso de expectativas, es que la realidad está tan mal que al final de cuentas es lo mínimo a lo que te puedes comprometer, pero evidentemente sí hay una expectativa muy alta. Pero déjame compartirte una cosa importante, porque hablas tú, yo te estoy hablando de la riqueza, ¿no? Y yo quiero explicarte el cómo. Ajá. Por ejemplo, somos campeones en la industria aeroespacial, ¿no? Pero ¿por qué? O en el armado o el ensamblado de televisores o de automóviles. ¿Cuál es la decisión de la política pública de por qué orientamos la vocación productiva del país hacia esos sectores? Lo que Andrés está proponiendo, no hay, yo no encuentro una metodología, yo no sé si tú la conozcas, pero al final de cuentas, lo que en este país debe cambiar y se debe transformar es, tú no tienes que pensar en generar una inversión porque te va a generar solamente inversión extranjera. Por cada peso, por cada dólar, ¿cuántos empleos de manera cualitativa y cuantitativa te está generando? Entonces, una de las propuestas de Andrés Manuel es, si nos vamos a dedicar o vamos a orientar y vamos a impulsar un sector productivo, es que nos genere empleos de valor agregado. Esa es una de las maneras como se va a generar también riqueza. Necesitas atraer la inversión y necesitas crear salario remunerador. El salario no se genera por un decreto, por decir, va a subir el salario y ya está. No, tienes que generar condiciones de productividad en el país. Y sin productividad no se puede dar. Y sin embargo, en el TLC, una de las cuestiones que lo han atorado es justamente la demanda de Estados Unidos y Canadá de que suban los salarios. ¿Cómo lo ven? Parte de las incertidumbres que viviremos en el próximo semestre. Es un absurdo. A ver, yo creo que uno de los peores errores ha sido convertir la mano de obra en una ventaja competitiva cuando en realidad lo que funciona hoy por hoy son los ecosistemas de competitividad. O sea, querer vender la mano de obra mexicana como una ventaja competitiva es absurda. Hoy la mano de obra mexicana es más barata que la mano de obra de China. Nosotros pagamos $6,000 al año ya deflactado y China paga $10,000 y ni así logramos que se regresen las inversiones. Ahora, ahí está el panorama. ¿Cómo controlar y evitar las amenazas internas y externas que se proyectan sobre la economía mexicana en el periodo de transición entre el presidente electo y la toma de posesión del próximo gobierno, José Luis de la Cruz? Mira, los temas que se hablaban hace un momento de si se puede generar crecimiento, se puede generar empleo, yo creo que sí. ¿Cuál es el elemento básico? Y la pregunta que va a tener que hacerse quien resulte electo la semana que entra es,
van a utilizar el gasto público para ello y aquí hay un elemento bien simple. El gasto público para infraestructura. Para generar crecimiento. ¿Cuál es el punto aquí? Tú elevas las compras de gobierno en cosas hechas en México. O sea, esos 400,000, 500,000 millones de pesos, que no es inversión, que son las compras de gobierno que hace de materiales, todos sus consumibles, de lo hecho en México y empieza a generar flujo. De esos 600,000 millones de pesos que se van en inversión pública, que hoy traen un contenido nacional que en ocasiones no llega ni al 20 ni al 25%, elevas el contenido nacional de lo hecho en México, por lo menos lo duplicas y empiezas a generar crecimiento. O sea, a ver, criterios nacionalistas y de mercado interno. ¿Cuál es y por qué no? ¿Cuál es el punto aquí? Yo no descarto. ¿Cuál es mi punto aquí? A ver, traes ahorita en Estados Unidos que su objetivo es el contenido nacional. Traes su proyecto Buy America y Buy America. No es proyecto, son leyes. First. O sea, al final de cuentas ellos ya lo hacen. Traes en China el Made in China de 2025 que lo que busca es subir al 70% del contenido nacional. Es decir, al final del día ahorita hay un mecanismo de presupuesto interno en donde hay 1 billón de pesos que si lo destinas a comprar lo hecho en México con criterios de productividad y competitividad. ¿A qué me refiero? Hoy simplemente se buscan lo que llaman B2B, que son encuentros de negocios, en donde busques la mejor proveeduría en términos de precio, de calidad, pero que privilegie lo hecho en México y empiezas a generar el flujo con el que este país crece por lo menos entre medio punto y 1 punto más. Segundo elemento es ese criterio de B2B en el sector privado ya ha generado sustitución de importaciones por cerca de 7,000 millones de dólares. Lo vuelves política nacional, en donde no estás aplicando una política proteccionista, simplemente haces encuentros de negocios en donde la oferta y la demanda se encuentre y de los 300,000 millones de dólares de insumos intermedios que hoy importamos, sustituyes 10,000 millones y ya traes 1 punto más de crecimiento económico. Y eso lo puedes echar a andar en los primeros 2 años. En los primeros 2 años, ¿eso es lo que esperas en caso, por ejemplo, de que ganara López Obrador? Eso. O incluso cualquiera de los otros gobiernos mucho más nacionalistas, más en la misma lógica y tónica que el de Estados Unidos. Lo que acaba de decir José Luis, criterios en que privilegies mercado interno, sustitución de importaciones, autosuficiencia alimentaria. Hay países bla, bla, bla. que son lo más global que puedes imaginarte siendo nacionalistas. Entonces eso es relativo. Pero no en el fútbol, digamos. A ver, no, estoy hablando de comercio internacional. A ver, criterios. A ver, China es lo más nacionalista que hay, es lo más global que hay. Sí, privilegiemos mercados internos, es que sustitución de importaciones, autosuficiencia. Sustitución de importaciones. Es que, a ver, es lo que acaba de poner por eso yo te voy a dar mi punto de vista. Vienes, por eso, vienes. A ver, ya tienes hoy una infraestructura de tratados de libre comercio. 43, 45 países ya traes, ¿no? 13 acuerdos, ya traes APRIS, ya traes una infraestructura muy clara y muy marcada de acuerdos de libre comercio. Ahora lo que tienes que hacer es, a ver, hablamos desde el principio, lo que tenemos que hacer es generar valor agregado para subir el poder adquisitivo de los salarios. Si no generas productividad, si no generas política industrial, no lo vas a poder hacer. Entonces, no estamos hablando de sustitución de importaciones, estamos hablando verdaderamente de fortalecer las cadenas productivas y crear valor agregado. Es decir, ¿por qué un obrero en Corea tarda 6 o 7 años en transformarse en ingeniero y por qué nosotros tardamos mucho más tiempo? Pero a ver, ¿eso cómo se hace? ¿Eso se hace con tratados comerciales como venimos haciendo los últimos 30 años? Educación. ¿O esa es la clave, educación? Educación y educación. Aquí hay 2 cosas. Lo que vas a hacer en corto plazo y lo que vas a hacer en mediano y claro, largo plazo. Es decir, el sistema educativo y toda la parte de generar productividad y competitividad te va a llevar de 5 a 10 años. En el corto plazo, ¿qué puedes y qué debes de hacer? O sea, mientras Estados Unidos está cerrándote tu mercado, te está poniendo aranceles, mientras la avalancha del este asiático está llegando y traes un presupuesto cada vez más acotado, si no se quiere llamar sustitución, llamémoslo producción competitiva de insumos intermedios. ¿Cuál es el punto? La palabra pica. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Nada más, bien simple, mira. Es decir, ¿cuántas de lo que se hace en México no puede entrar por falta de financiamiento, por falta de certificaciones? Claro. Es decir, muy poco. Y no estás haciendo una política proteccionista, es una política de fomento en cosas estratégicas a los que les falta muy poco. De fomento a tu poco. producción, es un poco... Es muy esquizofrénico. Hoy los países que tienen más acuerdos de libre comercio comercio generalmente implementan las barreras no arancelarias más espectaculares que te puedas imaginar. Entonces es una esquizofrenia. Hay que jugar inteligente al comercio, no hay que nada más verborrear de libre comercio, hay que jugar al comercio inteligente y eso es lo que creo que se tiene que estar haciendo. Pero yo insisto, educación y una de las cosas más importantes, por ejemplo, con China, tienes un déficit superior a los 65,000 millones de dólares, ¿no? Entonces,
¿Qué hacer, por ejemplo, con China? Transferencia de tecnología, sin duda alguna hay que apostarle a eso, hay que apostarle a una política del desarrollo regional, del desarrollo de infraestructura. Y una de las cosas más importantes que me faltó decirte, ¿cómo vamos a generar las condiciones para generar riqueza pública? La banca de desarrollo. La banca de desarrollo está olvidada. Ha quedado en efecto rezagada. Ya me voy, me queda un último cierre. ¿Ven, tienen temor de la época, de la etapa de transición? A mí me parece que... ¿O habrá diálogo? Si el país Diálogo político. Si el país no muestra su madurez institucional en este instante, pues evidentemente podría haber riesgos. Va a depender de los actores políticos y del gobierno. Yo confío en las instituciones, pero creo que sí hay un grave riesgo de que el domingo no se respeten, el lunes no se respeten el resultado de las votaciones. Pues ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Muchas gracias, Simón Levy, catedrático de la UNAM y además asesor del equipo de López Obrador. Muchas gracias, José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros, de verdad, muy importante charla. Vamos a seguir con este tema seguramente en los próximos meses. Todos estos temas van a ser centrales en la agenda nacional. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas.